dar una ofrenda especial para los damnificados, pero sí lo tenemos en el corazón. Así que yo puse en mi sobre una cantidad para eso. Así que si usted tiene en su corazón, póngalo ahí en su sobre, indíquelo, ¿verdad? Damnificados, y ese dinero lo vamos a usar para ayudar a las personas que están allá con los problemas que han tenido. De nuestro compañerismo, 2 iglesias se han movilizado en esto. La iglesia de Rubén es la que más bueno, de los dos, pero con Rubén, por ejemplo, hermano Rubén Moreno, fueron y compraron un montón de cosas, las pusieron en una camioneta, precisamente la de Rogelio, y fueron a un poblado de Morelos y repartieron todo eso y mandó fotografías de la gente recibiendo y cargando la camioneta. Y en el caso de Bernardo, uno de sus de sobrinos, dijo que era sobrino, que es médico y que también quiere colaborar. La hermana Glenda también mencionó de Josué, su hijo, que entiendo que va a ir para allá, y entonces a mí solicita cosas que quieran llevar. Siempre nos gusta cuando alguien nos visita, así que Héctor en la mañana habló por teléfono y preguntó dónde estaba el templo. Así que Héctor Ulises Ramírez, de allá de Chiapas, está aquí trabajando. Dios le bendiga, Héctor, qué bueno que está aquí esta mañana. Él conoce de la palabra de Dios y asiste a una iglesia en Chiapas. Y también un jovencito, pero me imagino que está allá, Marcos Alberto, ¿verdad? Qué bueno que vino y ya le dimos la bienvenida hace ratito. Y entre paréntesis, gracias a Dios por las flores que aguantaron desde la semana pasada, El equipo de limpieza de este mes, vieron que todavía estaban buenas algunas flores, cortaron las que estaban un poco tristes y por eso miren qué bonitas flores se ven aquí en el templo. También me gusta mucho cuando ponemos las luces que tenemos, miren, debajo de ambos lugares, arriba, tenemos luces indirectas. Una se prende de aquel lado de la puerta y la otra también. Y subiendo las escaleras de ambos lados hay switches que prenden luces allá atrás y por eso el 20 resalta más por la luz indirecta que está allá. Y lo menciono, ¿verdad? Para que un día que yo no esté, le invito, ¿verdad? Pues que tenga las luces prendidas aquí, porque luce muy bonito en esta mañana. ¿Ya se repartió el bosquejo de la predicación? ¿Faltaron copias? Gracias a Dios saqué 40 y faltaron. Muchas gracias. Y gracias a Dios, la semana pasada anduvimos apurados con el aniversario, ¿verdad? Por cierto, pensé que diéramos un reporte de cómo estuvo, aunque ustedes lo notaron, pero me gustaría, ¿verdad? A mí se me olvidó hacerlo, de cuántos pastores vinieron, qué asistencia tuvimos y algún reporte de esa manera. El lunes se fue el hermano pastor de Unity, Mark Harris, y Jody, que es el director de música, se fueron el domingo. Así que gracias a Dios por el hermano Jesús Enrique Valdés, que él los llevó al aeropuerto y junto con el grupo que estaba hospedado allá con el hermano Eduardo Magaña. Eso fue como a las 7 de la mañana. Y entonces yo regresé a casa a desayunar y luego volví otra vez al hotel y para llevar a Luis, a Bill y a Lisa al aeropuerto. Y en esta ocasión decidí mejor, en lugar de llevarlo en mi camioneta, pues irme en autobús. Así que nos subimos en el autobús los tres y platicando al aeropuerto, se quedaron allá, los saludé y luego me regresé otra vez en el autobús. Me pasé un lunes de autobús. Si ustedes quieren un día una emoción, súbanse a un autobús de ida y venida y verán qué hermoso es. Las películas que pasan ahí en el autobús son tremendas. Digo, de mucha violencia y cosas así. Y el martes se fue Petit Saraí a Estados Unidos, así que tuvimos que llevarla el martes al aeropuerto. Ella, desde que estaban en Estados Unidos en el seminario,
y tenía su bebé, iba a un grupo de mamás de preescolar, así que tenían pláticas y todo lo demás. Y ahora que se vino para León, llevó la idea esa y tiene un grupito de mamás de preescolares allá en León. Y entonces, como es muy activa Petit, ¿verdad?, como Adolfo también lo es, se ha conectado con otras personas y le invitaron, el grupo de MOPS de Estados Unidos la invitó a que fuera a Estados Unidos para promover más. Así que nada más hay grupos de MOPS, solamente 2 en México. Y dice Petit que había mujeres de todo el mundo en ese lugar. Así que gracias a Dios este día ya regresa a su casa. No hay un pasaje de la Biblia que pueda leer en este momento porque vamos a verlo en 2 capítulos. Vamos a repasar esto que está aquí. Y si ustedes se acuerdan, los que estaban en la reunión de cuando habló el hermano Bill Blackford de la iglesia de Grace, ellos tienen una idea similar con otro enfoque, pero son las mismas ideas más o menos, de que debemos de tener una idea central. En las cosas que platicó el hermano Bill, tenía, ¿verdad?, al centro de todo el evangelio, y de ahí sale todo. Entonces, esta es la idea central, de que Shalom tiene como idea central 3EC. ¿Y qué significa 3EC? Pues significa, número 1, enaltecer a Cristo. Número 2, equipar a los creyentes. Y número 3, evangelizar a toda criatura. De veras, una iglesia que no tiene a Cristo como centro no tiene razón de ser. Y me gustó unas frases que dijo Bill. Me gustó que decía que que alguien se debe bautizar para enaltecer a Cristo. Asistes a la iglesia para enaltecer a Jesucristo, y también das tu tiempo y das tu ofrendas y diezmos y lo demás para enaltecer a Cristo Jesús. Él es el centro de todas las cosas. Pero también venimos a la iglesia para ser equipados, para enseñarnos a evangelizar, a leer la Biblia. Y por cierto, tenemos una clase que se llama Nuevos Creyentes, de la cual el hermano Hilario es el maestro en esta ocasión. Y en esta clase se va a estudiar cómo leer la Biblia, cómo orar, qué es la vida cristiana, cómo resolver los problemas con la palabra de Dios. Y entonces esa es la clase de Nuevos Creyentes, pero los demás también aprendemos cosas que nos equipan para la vida cristiana, para el servicio cristiano. ¿Y todo para qué? Todo para evangelizar a toda criatura. Ahora, con tantos eventos que están ocurriendo en México y en el mundo, es una oportunidad para hablar a la gente, decirle: miren lo que está pasando y cómo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Antiguamente se sabía de un huracán, se sabía de un temblor, pero ahora, inclusive esto, ¿verdad?, ha sido terrible, no solamente el que ocurrió en México, en Oaxaca otra vez, en Puebla otra vez, y los huracanes, ¿se acuerdan ustedes? Uno azotó Miami, de acá de Florida, y a la vez había 2 más con mucha fuerza. Uno de ellos era muy peligroso, decían. Y todo eso, dice la Biblia, ¿verdad?, que son principios de dolores. Y todo eso indica que Cristo viene pronto, ya está muy pronto. Hubo personas, alcancé a leer antes de venirme para acá, hubo personas que en el Facebook ponían que el 23 de septiembre se acaba el mundo. Y es muy vergonzoso para los predicadores, sobre todo, ¿verdad?, de decir una cosa que no es cierto. La Biblia dice que nadie sabe. Jesús dijo: nadie sabe. Pero sí podemos decir que estamos más cerca que nunca, que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Bien, el tema es otro. El tema, estamos viendo aquí esto. Entonces, Shalom tiene este objetivo, que es 3S: enaltecer a Cristo, equipar a los creyentes y evangelizar a toda criatura. Vamos a ponernos de pie para hacer esta oración. Vamos a estudiar acerca de 2 padres de familia. Uno se llamaba Manasés
y el otro se llamaba Josías, y vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Ayer prediqué en la boda de Eric y de Karen, y prediqué como 15 minutos y estaba yo asombrado de poder haberlo hecho. Si yo no soy de esos. Vamos a hacer una oración. Dice tu palabra: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y levantamos los ojos a ti, oh Señor, en este momento, para encomendarte a ti nuestro camino, para decirte: bendice este momento de meditación. Sabemos, Padre Santo, la importancia de la predicación, la importancia de abrir este libro que tú nos has dado, Señor, abrirlo y meditar las cosas que tú escribiste ahí a través de más o menos 40 escritores. Y te pedimos, Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca y también la meditación del corazón de cada uno de los que estamos aquí, y que tú te sientes junto a nosotros y nos enseñes tu palabra, para que arda nuestro corazón como aquellos discípulos de Emaús. Bendice cada familia. Precisamente el tema es acerca de la familia, de dos papás que encontramos aquí en la Biblia, y te rogamos, Señor, que tú hables a cada corazón. Si tú hablas, entenderemos. Si tú, Señor, nos aconsejas, haremos lo que tú dices. Gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, gracias. Manasés y Josías. Le puse dos padres de familia nada más, Manasés y Josías. Y decíamos que no iba a leer un pasaje de la Biblia porque está basado en varios capítulos, 33, 34 y 35, no un versículo sino capítulos. Y por eso abran sus Biblias, si las tienen ya abiertas, en Segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas, los libros de Crónicas, de Reyes y de Samuel corren paralelo. A veces hablan de lo mismo, pero con diferentes enfoques. Crónicas particularmente es muy espiritual, muy inclinado a eso, más que los demás. Así que en Crónicas capítulo 33 tenemos la historia de Manasés, pero miren ustedes lo que está aquí, Segundo de Crónicas, vamos a ver 33 a 35, y miren una cosa que hice en Segundo de Crónicas 33. La historia de Manasés comienza el versículo 1 y termina el versículo 20. Así que, sin ver qué es lo que trata, vemos aquí que 20 versículos usa el Señor para hablar de la vida de Manasés. Y después Manasés muere y en su lugar viene Amón, que es el capítulo 33, versículo 21. Y de Amón, al menos aquí en Crónicas, se le dedica nada más 5 versículos. 1, 2, 3, 4, 5 versículos de la vida de Amón. Amón muere y en su lugar reina Josías. ¿Cuántos versículos, cuánto espacio le dedica Dios a la vida de Josías? Es capítulo 34, todo el 34, y capítulo 35, todo el 35. Si lo sumé, y son 60 versículos de la Biblia. Y esto, como digo en otras ocasiones, esto sin entrar de ver qué dice cada pasaje, qué trata cada pasaje. Miren qué interesante. ¿Cómo es? Dejen regresarlo. ¿Cómo a Manasés le dedica nada más el Señor 20 versículos para hablar de él? De Amón nada más 5 versículos, y sin embargo de Josías 2 capítulos enteros, 60 versículos. Así que me quedé pensando en eso. ¿En cuántos versículos describiría Dios
mi vida y tu vida? ¿6? ¿20? ¿O 60? ¿Qué tan importante es para Dios la vida de cada uno? Piénselo, porque dedicamos tanto tiempo, tanta vida, tanto dinero en cuestiones personales, que no dedicamos tiempo en cuestiones de relación con Dios, de hacer algo por el Señor, triunfar en la vida. ¿Qué es eso? Realizarme como persona. ¿Qué es eso? Así que les invito a pensar en estas cosas de cuántos versículos usará el Señor para describir nuestras vidas. Vamos entonces a hablar acerca de Manasés, y discúlpeme, le puse ahí un título, ¿verdad? Manasés, un padre perverso. Capítulo 33, decíamos otra vez, de Segundo de Crónicas. Y vean ustedes los 2 primeros versículos de la historia de Manasés. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. En 2 versículos de introducción, Dios dice qué es lo que Dios piensa de Manasés. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo mismo pasamos al versículo, vamos al capítulo mismo de 33 para hablar de Amón, versículo 21 y 22. De 22 años era Amón, Manasés era de 12, Amón era de 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. 2 años solamente Dios le permitió reinar en Jerusalén, por lo perverso que era, estaba peor que este. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su papá. Y luego nos brincamos al 34, cuando hablamos de Josías. De 8 años era Josías, vean ustedes que era más chico que Manasés y más chico que Amón. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En 2 pasajes comienza la introducción de la vida de estos personajes, principalmente Manasés y Josías. Vamos a hablar acerca de Manasés. Regresando al 33, versículo 1, ahora leemos el versículo 3. Porque él, Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. La vida de Manasés, bíblicamente hablando, lo que viene aquí, comienza con idolatría. Lo primero que se le ocurre a este hombre es adorar todo menos al Dios verdadero, al que existe de verdad. Y comenzó a hacer estatuas de madera, de yeso, de hierro, de todo lo demás que podía. Comenzó a adorar todo lo demás y reedificó los lugares altos que su papá había destruido por causa de la idolatría. Imágenes a Acera, una diosa, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Este hombre se entregó a todo lo que es ofender a Dios. Versículo 4 vemos que hasta dónde llega su idolatría. Dice versículo 4: edificó también altares en la casa de Jehová. Nótenlo, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente.
Edificó también asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Así que no solamente se concretaba a practicar la idolatría en su casa, o a practicar la idolatría en los campos, en los jardines, sino a practicar la idolatría dentro de la casa de Dios. Imagínense ustedes que pasaran muchos años y que así como están ustedes, hubiera aquí, ¿verdad?, una estatua de una diosa y una estatua de no sé qué y todo lo demás, y que en los salones se adorara a ídolos, y que este lugar fuera un lugar donde se adora las imágenes equivocadas. El templo que se construyó para exaltar el nombre de Dios y que Dios honró con su presencia, Manasés lo corrompe y lo ensucia, trayendo no la idolatría de los jardines y de los bosques donde la tenía, sino traerla dentro de la casa de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos especializamos en la maldad? ¿Por qué comenzamos con una cosa y terminamos con una cosa mala y terminamos en las cosas peores? Entre paréntesis, ¿verdad? Hay un ser por ahí que le interesa que tú te alejes de Dios. Hay un ser enemigo de Dios que hace que tú comiences con una copita y terminas siendo un borracho consuetudinario. Que comiences con una poquito ahí de polvo en la nariz y termines, ¿verdad?, con el cerebro destrozado. Y en todas las cosas así. Así que levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró el ejército de los cielos y llevó su idolatría aún dentro del templo de Jehová, porque puso altares dentro de la casa de Dios. Versículo 6. Sigue la historia y dice, versículo 6, dice: pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Gracias a Dios que, fíjense la frase, fíjense el pensamiento. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios de que esta frase nada más viene así y no viene descripción. Pero permítame usar un poco la imaginación. ¿Qué dice aquí? Pasar sus hijos por fuego. Sacrificios humanos de su propia familia. De esas estamos hablando. De esa ceguera estamos hablando. De con el afán de adorar, agradar a las imágenes, está dispuesto inclusive a agarrar a su pequeño y quemarlo al fuego como una ofrenda a esas cosas que él adora. De veras que no, la predicación es bien difícil mantenerla corta, pero en pocas palabras, eso dice el capítulo 1 de Romanos. No tengo tiempo para hacerlo porque no quiero que se alargue, pero lo leen ustedes. El capítulo 1 de Romanos dice que comenzaron con esto, y después siguieron con esto, y después siguieron con esto, y después siguieron con esto. Hermanos, es una resbaladilla, un tobogán de maldad que comienza con una cosa y vas a terminar en lo peor si no te cuidas. Si no te cuidas. Porque el enemigo es de llevarte a los extremos que te destruye, porque así es, te destruye a ti, tu cuerpo, si es cuestiones de drogas, tu familia, tu matrimonio, la gente alrededor, contaminas tú todo por esa maldad. De manera que Manasés no pensó en algo pequeño, sino tuvo aún así
de quemar a sus hijos. Y digo, insisto, me da mucho gusto que la Biblia no menciona las cosas, porque sería horrible, sería muy feo. Y aquí está, pues, pasar sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Versículo 6 continuó: observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué hace Dios? Ahorita vamos a ver lo que hace Dios. Pero se excedió, se entregó a la maldad con todo su corazón. Iba a contar una historia, pero no la cuento. Por eso tuve esta pausa. Pero sí quiso ser especialista en la maldad. Se hundió más y más en desobediencia. ¿Y qué hace Dios? ¿Nada? En este caso, escuchen, en este caso, son gente que conocía la palabra. Va de nuevo, En este caso son gente que conocía la palabra. En otras palabras, en otros términos, cuando la gente no conoce de Dios, hace y deshace, y pues Dios se enoja y todo lo demás. Pero cuando la gente que se supone que conoce, porque tuvieron padres creyentes, porque conocen la palabra de Dios, y hacemos esas cosas, a Dios se enoja mucho, porque uno sabe lo que está haciendo, pero no lo quiere reconocer. De manera que, ¿qué hace Dios? Vamos a ver por aquí, versículo 9, voy a leer. Bueno, pero una frase pequeñita sería esto que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acuérdense que todo lo malo que hacemos no es delante de la gente, sino es Dios el que está mirando lo que hacemos. Un comentario pequeño. Así que versículos, voy a leer el versículo 9, estoy leyendo 2 de Crónicas 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. La maldad de veras que las personas la practican y no se conforman con practicarla, sino que invitan a otros a hacerlo igualmente. ¿Va de nuevo ese pensamiento? La maldad es que la gente hace algo que está mal, ellos saben que está mal, pero se conforman más cuando invitan a otros a hacer lo mismo. Y este pensamiento lo podemos poner en otros términos, que nosotros que conocemos la palabra de Dios y que conocemos el camino, debemos hablarles a otros para que entren al camino. Que así como los malos invitan a la gente a hacer lo malo, nosotros invitemos a la gente a acercarse al Señor y a leer la Biblia de la misma forma. Y así también, como hace rato decía, como este señor que de un grado llegó a otro extremo bajo y a otro y a otro y a otro para agradar esas cosas de metal, esas cosas de yeso, nosotros cuántas cosas debemos hacer para agradar a Dios. Y si haces algo por Dios, bendito sea, ¿puedes hacer algo mejor todavía por Él? Si estos se degradan, no podemos nosotros graduarnos hacia arriba, en el sentido de que si eres fiel, ser más fiel, y si estás haciendo algo por el Señor, hacerlo mejor todavía, que si te gusta servir, que sirvas mejor. Porque en la maldad, la gente se sume en la maldad, y nosotros en la fe no nos graduamos hacia arriba en una mayor obediencia. Y si estos contaminan a los demás, ¿por qué nosotros no descontaminamos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, a la gente que nos rodea? La palabra de Dios dice en Efesios, por ejemplo, no te alegres de la gente que hace lo malo, sino aléjate de ellos, ¿no? De manera que este hombre
Y Manasés pues hizo extraviarse no solamente su persona, sino a todo el pueblo y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Estoy leyendo el versículo 2. Y habló Jehová a Manasés. ¿Ven? Dios te habla, Dios te quiere, Dios quiere que salgas de ese lodo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué hicieron? No escucharon, no le dieron atención. Por lo cual, por esta razón, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Ahí tampoco entran muchos detalles, pero aquí puedo pensar en golpearlo, en tumbarlo, en poner un ojo morado y en patearlo y en todo lo demás. Y aquel llegó inclusive y sacarlo no solamente de su palacio, sino de su tierra, y llevárselo esclavo a otro lugar. Y ya entonces dice: estoy mal, estoy mal. Reconoció, dice aquí la palabra de Dios, que reconoció a Dios, mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso? Dios, ¿verdad? Dios que haces. ¿Y cuántas veces, fíjense también este pensamiento, y cuántas veces la gente le va mal y piensa que está correcto que le vaya mal, o que es mala suerte, o que al rato puede cambiar las cosas, y a veces no se dan cuenta que es la mano de Dios diciendo: oye, regresa, no es el buen camino lo que estás agarrando. De manera que Dios lo pone en angustia. Pero Manasés, dice el versículo 12, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea que Manasés dijo: perdóname, Dios, estoy mal, mira nada más cuántas cosas he hecho. Ora a Dios y se humilla delante de él. En la humillación entra el arrepentimiento, se puede entender. Y entonces dijo: perdóname, Dios, soy un necio, ¿cómo puedo hacer esas cosas si yo sé la verdad? Y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, porque tenemos un Dios grande. Grandes y maravillosas son sus obras. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Esa es la intención de Dios. De manera que cuando una persona reacciona y se quiere acercar a Dios, qué bonito. Entonces el Señor atendió esa oración, oyó sus oraciones y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Después de estar allá con grillos y con cadenas en otro país, ¿cómo Dios hace que regrese a su tierra y regrese a la corona que él tenía antes? ¿Por qué tenemos que pasar? ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas para aprender las cosas que Dios quiere que hagamos? Pero ese es otro señor. Este se llama Josías, capítulo 34. Y lo mismo que Manasés, en los dos primeros versículos decíamos, está su historia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, porque todo lo que hacemos, bueno o malo, Dios está mirando. A veces piensa la gente: me voy a ir bien lejos, para donde nadie me reconoce, me voy a ir a otra colonia, a otra ciudad, que al cabo nadie me ve. Y no sabemos que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, que Dios está en todas partes. Hay un cuento así rápido, ¿verdad? De que había un niño que iba a la escuela dominical y le enseñaban la palabra de Dios, pero tenía un papá ladrón. Entonces el papá se llevó al niño a robar, y estaban cerca de una ventana, y entonces el papá le dice al niño: ve para todos lados, ves que no venga nadie, ves acá y acá. Dice el niño: sí, papá, nadie nos ve, pero arriba ay, Dios nos está mirando. Así que Dios es el que mira las cosas. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová este hombre que se llamaba Josías. ¿Cómo comenzó? El otro comenzó con idolatrías. En el versículo 3 del capítulo 34, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho,
Va de nuevo, siendo aún muchacho. Las generaciones, por causa del pecado, se desprecian unas a las otras. Y a veces se desprecia a los jovencitos. ¿Qué me puede a mí enseñar un muchacho? O a los niños, o a los ancianos. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que aún el muchacho es reconocido por sus hechos si su actitud, su conducta fuera irreprensible. Así que un jovencito nos puede enseñar la palabra de Dios. Y aquí vemos este muchacho que a los 8 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él. Noten el versículo 4, no se conformó con mandar a alguien que lo hiciera, sino él estaba presente ahí. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. De manera que Josías arremetió, se puede usar la palabra, contra la idolatría que practicaba la gente. Y por eso un mensaje a Oanza, un mensaje a la escuela dominical: ¿vale la pena enseñar la Biblia a los niños? ¿Pierden el tiempo los maestros de los chiquitos? Aquí está un niño de 8 años que, estando un poquito más grande, a los 12, hizo cosas maravillosas. Escuela dominical, maestros, no menosprecies a los niños. Y como les decía yo cuando oré con los de Oanza, muchas veces, siempre los niños absorben más las enseñanzas que los jóvenes y los adultos. Decía mi pastor allá en Estados Unidos que los mejores maestros deben de estar con los niños. Y muchas veces nosotros pensamos en poner a los mejores maestros con jóvenes y adultos, porque van a aprovechar más. Los mejores maestros deben estar con los niños, porque ellos escuchan más la palabra de Dios. Así que este chico comenzó desterrando la idolatría, derribó altares, y quiero mostrarles a cuánta bajeza llegó. Fíjense la frase: a cuánta bajeza idolátrica llegó el pueblo de Dios, porque así le voy a llamar, de que es Israel. No estamos hablando de los egipcios, ni amorreos, ni jebuseos. Estamos hablando de esta gente que son descendientes de Abraham y descendientes de Moisés y todos ellos. ¿Cuánta idolatría practicaban estas personas? No lo dice Crónicas, pero lo dice Segundo de Reyes. ¿Quieren ir conmigo? Segundo de Reyes, capítulo 23. Segundo de Reyes, capítulo 23. Y les invito, ¿verdad?, que vean e inclusive que escriban los nombres de los ídolos que tenía Israel. Estoy leyendo Segundo de Reyes, capítulo 23, y voy a leer versículo 4. Y ustedes apuntan los ídolos que voy a ver. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová, gloria a Dios, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Ahí está el primero. Para Acera, una diosa. Número 2, para todo el ejército de los cielos. Número 3,
y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, ya lo vimos, a Baal, al sol y a la luna, son otros, van 4, a los signos del zodíaco, son 4 y 12, son 16, y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera, ya lo repitió, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Derribó los lugares de prostitución idolátrica. Había mujeres que en honor a los dioses tenían relaciones sexuales con los hombres, pero no por el placer de eso, sino como una manera de honrar a los ídolos. Bendito sea mi Señor, porque Dios es un Dios santo. Ni una amén se oyó, ¿verdad? Bendito Dios, que Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Los ídolos dicen, ten relaciones sexuales en honor de los dioses, para que seas tú bendecido. El Señor dice, no, yo no te pido que hagas cosas sucias para agradarme a mí, que mates a una persona en mi nombre, que destruyas un bebé en el vientre y cosas así. No, Dios es un Dios santo, y santo es su nombre, dice la palabra de Dios. Así que además derribó los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Fíjense, nada más era un prostíbulo el templo, en las cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir a los sacerdotes de las ciudades. Voy a brincar al versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, ahí está otro ídolo, que está en el valle de los hijos de Hinnom, donde quemaban a los niños, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. A Tofet es un lugar, a Moloc es el ídolo. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová. Había unos caballos que también adoraba la gente, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, al cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol, caballos y carros. Derribó además el fuego los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, uno de los reyes de Judá, que habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a otro ídolo, Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y hasta ahí se acaba la lista. No sé si la puse aquí. 10 ídolos diferentes. Voy a quitar a Tofet porque me parece como que Tofet fue un lugar y no un ídolo. Pero aún así, mira, nada más, no era nada más un solo ídolo lo que adoraba Israel, sino todas estas imágenes de pueblos cercanos. ¿Por qué lo hacía Israel? Por ahí vamos también. ¿Por qué lo hacía Israel? Porque Israel vivía en un lugar y estos eran los ídolos de los pueblos alrededor. Y decía el Señor, pues ten buenas relaciones con las personas, pero no aprendas sus cosas de ellos. No aprendas lo que hacen los demás. ¿Por qué nuestros jóvenes y señoritas hacen cosas malas? Por la gente con quienes se juntan, por las personas con quienes se juntan. Y otro pensamiento más, ¿de dónde
va a haber parejas para nuestras muchachas y nuestros muchachos? ¿De dónde va a haber si el grupo de personas que los rodean son todos incrédulos? Si no se fomenta la amistad entre jóvenes cristianos e inclusive, como decíamos, jóvenes con otras iglesias, que sean iglesias buenas, que sean iglesias con tendencias de santidad. De manera que estos pueblos que tenían sus dioses enseñaban a nuestro pueblo de gente cristiana, vamos a llamarle así, de gente entregada, a que adorara sus imágenes. Así que Josías no solo limpió la capital, sino se fue a la provincia y acabó con la idolatría de las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, dice la Biblia en el 34:6. ¿Y qué pasa con Dios? Vamos al 34, capítulo 34. Aquí está un hombre que hasta ahorita podemos pensar, un hombre consagrado, un hombre maravilloso, un hombre que lucha contra la idolatría, un hombre que es fiel y todo lo demás. ¿Qué hace Dios con un hombre así? Lo mismo, perdón que lo diga así, ¿verdad? Lo mismo que la gente en la maldad se degrada a cosas peores y malas. Dios, si tú tienes un nivel de vida cristiana X, Él quiere que tú seas mejor, que tú subas un peldaño, que tú subas un grado más en la palabra de Dios. Dios tenía un plan para Josías. En el capítulo 34, Josías tiene en su corazón limpiar bien el templo de todas las cosas sucias, lavarlo, ponerlo bien. Y ven el versículo 14, estoy leyendo 2 de Crónicas 34:14, léanlo con cuidado. Dice así: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Piénselo, piensa ese versículo. Número 1, el libro de Dios, la palabra de Dios que los reyes habían olvidado y que ya no la leían, ni la tenían, ni la mencionaban, estaba perdida. Y cuando van y sacan el dinero del arca, ahí estaba. ¿Cuántas veces el dinero oculta la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la riqueza nos desvía de la obediencia al Señor? Y el brillo del oro ciega los ojos para no ver las maravillas de su ley. Al sacar el dinero, vieron que ahí estaba la palabra de Dios. Una de las copias ahí de Moisés. ¿Qué hace el rey? Bueno, sacan el libro, van y dan el reporte al rey. Rey, fuimos al templo, hicimos esto, limpiamos todo, pulimos todo, trapeamos como lo hacemos nosotros aquí en el templo, ¿verdad? Limpiamos, sacudimos, lo hicimos todo como dijiste, pero queremos decirte algo más que ocurrió. Encontramos esto, el libro. Y entonces el rey dice: léanlo. ¿Qué dice ese libro? Versículo 19, abran su corazón para leer esos pasajes. Abra su corazón para leer esos pasajes. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley. Otra vez. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y me brinco el versículo 27 por brevedad al 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios con ese deseo que pasó con Josías, de verlo y de sentir a veces vergüenza por lo que dice ahí y que estamos haciendo mal? ¿Cuántas veces lloramos con la palabra y traemos convicción del Espíritu Santo? Rasgarse el vestido significa un signo de tristeza, de dolor. Y este hombre, al leer la palabra, fue hasta la médula de su corazón, hasta la médula de sus huesos, movido por la palabra. ¿Por qué leemos la Biblia? La leemos para ser movidos por Dios, para escuchar la palabra, sentarnos. No nos sentamos a los pies de Jesús físicamente, porque Él ya no está aquí físicamente hablando, pero sí nos podemos sentar, sí podemos escuchar la palabra y orar al Señor al leer la palabra y ver lo que dice ahí y ponerle tal sentido y tal sentimiento y tal atención y tal oración, que sea como que estamos a los pies del Señor escuchando la sabiduría, escuchando sus amonestaciones y sus reprensiones y tal vez también sus palabras de ánimo. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces yo sanaré su tierra, entonces yo bendeciré. Necesitamos buscar a Dios con esa pasión, con ese deseo de que Él hable a nuestro corazón. No está lejos el Señor, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le buscan de veras. No cristianismo, no religiosidad, sino una fe genuina, verdadera, sincera, no para presumir, sino para vivir. Así que este rey fue convertido más de lo que él era, porque estamos hablando de un hombre que había hecho muchas cosas maravillosas, pero como Dios quiso que fuera a otro nivel, igual que Job, ahorita que me acuerdo, igual que Job era un hombre maravilloso. Job era un hombre maravilloso y aún así Dios lo probó, y entonces ese Job maravilloso del capítulo 1, primeros versículos, fue después un hombre mucho mejor que antes. Dios quiere que tú seas mejor. Dios quiere que vayas a un grado más alto de obediencia, un grado más alto de dedicación y de entrega. Y si otras gentes se sumen, que haya gentes que se levantan más a la presencia del Señor. Y Dios bendiga a los papás, porque estamos hablando de papás, de estas gentes que tenemos hijos, ¿verdad? Y que ya ven ustedes, Manasés fue hijo de un gran hombre que fue Ezequías, y él fue un perverso y tuvo un hijo perverso, Amón. Pero el siguiente, que es Josías, hijo de Amón, él fue un hombre consagrado. Así que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga las familias, Dios bendiga Shalom. Amén.